la presión y la incertidumbre política en Venezuela. ¿Cómo afecta al gobierno ante la necesidad de financiamiento? Lo analizamos. Una bomba de tiempo en las manos de Trump. Cuando la Fed suba la tasa de interés. Lo analizamos. ¿Cómo lidiar con el tema de la credibilidad ante los retos externos e internos en la industria de medios? Lo discutimos. ¿Y el elemento más abundante del universo como el combustible? Pusimos a prueba el nuevo Honda, un motor que corre a punta de hidrógeno. Descúbrelo en el Minuto Clicks. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Crece la presión y la incertidumbre política en Venezuela. ¿Cómo afecta esto al gobierno ante la necesidad de financiamiento? Lo analizamos. Y para eso nos conectamos con Alejandro Arreaza, economista para Latinoamérica de Barclays. Arreaza, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tengo un reporte de ustedes que hablen sobre aumenta la presión en Venezuela. Y ustedes dicen que aumenta la probabilidad de un evento crediticio, no quiero que me lo adelante todavía, y un evento de cambio político. Y ustedes citan 4 razones. Una es la removilización de la oposición. Las críticas internacionales, o sea, la presión internacional, la situación de liquidez que cada vez se ajusta más y divisiones internas. Yo creo que cojamos cada una de forma sucinta para después que expliques el evento crediticio y este cambio político que están hablando en el reporte. Sobre el tema de la removilización de la oposición que estamos viendo hoy, claro, vemos tanto del oficialismo como de la oposición en las calles, pero ¿por qué tú hablas del reforzamiento, digamos, de la oposición en Venezuela? Sí, bueno, el año pasado, después de la suspensión del referéndum revocatorio, de alguna manera había habido una desmovilización de la oposición. Habían fracturas internas dentro de la MUD y de alguna manera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional ayudó a cohesionar las diferentes fuerzas de oposición, dándole una causa común por la cual luchar. Pues, ¿no? Y en ese sentido hemos visto cómo durante las últimas 2, ya casi 3 semanas, la oposición ha sido capaz de mantener una gran cantidad de gente en la calle, en protestas y eventos que aumentan de alguna manera la presión sobre el gobierno. Claramente es difícil de mantener este ritmo. Sin embargo, por el momento pareciera que vamos a seguir viendo más de esto. O sea, claramente existe una división muy fuerte en Venezuela. A eso le suman ustedes las críticas internacionales. Cuando te refieres a las críticas internacionales, específicamente, ¿de dónde? Bueno, me refiero un poco a lo que han sido los anuncios de sanciones contra algunos representantes del gobierno por parte del gobierno de los Estados Unidos, la posición que ha tomado la mayoría de los países del hemisferio, considerando los eventos que dictaban la sentencia del Tribunal Supremo como una ruptura del hilo constitucional y los intentos que se han hecho por activar tanto la Carta Democrática Interamericana como la del Mercosur. En el caso de las divisiones internas
Entiendo que te refieres, por un lado, el probable cambio de mando. Eso salió en Bloomberg. Ustedes citan el artículo de Bloomberg del pasado marzo, donde se habla de un posible cambio en la jefatura de PDVSA. O sea, el Pino sería removido y lo tomaría el actual ministro de Energía, si no me equivoco. Y por otro lado hablas también una presión interna a nivel militar. Trata de forma sucinta explicar esas dos variables. Sí, bueno, tras la sucesión entre el presidente Chávez al presidente Maduro, el chavismo se ha logrado mantener relativamente cohesionado. Pues de alguna manera tenía un adversario enfrente que representaba un riesgo para ellos y eso evitó tener fisuras, ¿no? Sin embargo, tras la sentencia de la Corte Suprema, vimos por primera vez una división pública dentro de los poderes del Estado, con lo que fue la posición que tomó la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Creemos que pudieran haber otros eventos que desaten algún tipo de fricciones internas dentro de la oposición, dentro del gobierno, perdón, como tú comentas, está la sucesión dentro de PDVSA. Allí hay competencias por diferentes grupos de poder por tener el control de la empresa. Igual dentro del mundo militar existe la probabilidad de que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, pase a retiro, con lo cual el presidente Maduro debería buscar un reemplazo dentro de las Fuerzas Armadas que también pudiera crear fricciones dentro de este cuerpo. Ok, me quedan 2 minutos. Vamos a tratar de ser rápido en el tema de la situación de liquidez que cada vez se hace más ajustada para el gobierno. ¿Pudieras explicar qué es lo que están viendo ustedes ahí? Bueno, creo que precisamente este es el punto más importante, pues, ¿no? Porque lo que hemos visto es que Venezuela, tras la caída de los precios del petróleo, ha venido prácticamente viviendo al día, ¿no? Los recursos en activos con los que contaba el país progresivamente los ha ido agotando. Se ha visto forzada a implementar un fuerte recorte de importaciones para manejar su flujo de caja, pero cada vez los márgenes de maniobra se van achicando más, ¿no? A este punto, nuestra visión, a diferencia de otras personas, es a que el gobierno aún contaba con una posición importante de activos. Nuestro estimado es que el gobierno puede tener alrededor de 20.000 millones de dólares en activos. Sin embargo, la mayor parte de esos activos están en activos, valga la redundancia, que no son líquidos, o al menos no están disponibles para uso inmediato. Por lo menos en el caso de las reservas internacionales, que son alrededor de 10.000 millones de dólares, 7.700 millones de eso es oro que necesita ser canjeado a dólares para poder ser utilizado. En ese sentido, todo el ruido político que estamos teniendo con el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno, sumado al problema que ya existía desde el año pasado, cuando el gobierno decidió no pasar a través de la Asamblea Nacional el presupuesto de la República, creo que crea incertidumbre sobre la legalidad de todos estos acuerdos, con lo cual se pudiera reducir el número de contrapartes que estén dispuestas a trabajar en cualquier tipo de transacción con el gobierno para liquidar estos activos o acceder a financiamiento. Este es un problema que ya estábamos viendo desde el año pasado. El año pasado vimos cuánto le costó a PDVSA conseguir un banco que estuviese disponible para llevar a cabo el swap de deuda que hizo en octubre. Igualmente fue difícil para el gobierno conseguir a alguien que hiciera la emisión que se hizo en el mes de diciembre. Bancos internacionales le pidieron al Banco Central de Venezuela que cerrara sus cuentas, igual a PDVSA, y en general los bancos han ido tomando una posición un poco más cautelosa, dado los riesgos reputacionales, la amenaza de sanciones y todo el costo que puede estar asociado a involucrarse en una transacción en las condiciones actuales con Venezuela. Entonces resulta, en conclusión, porque tengo que cerrar, en conclusión es que ustedes ven más probable, aumenta el riesgo, digamos,
de un evento crediticio cuando se concentra en el último cuarto del 2017, que ahí viene el famoso pago de cerca de 3,5 mil millones de dólares. O sea, teniendo estos factores internos de una división interna, la removilización de la oposición, las críticas internacionales y sobre todo el tema de la liquidez y menos acceso a financiamiento, eso aumenta la probabilidad de un evento crediticio negativo para la economía venezolana. Esto lo vamos a seguir analizando, Arriaza, vamos a seguirle prestando atención y te seguiremos invitando para ver cómo todos estos eventos se van desarrollando. Alejandro Arriaza, de Barclays, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Hay una cosa que quiero decir importante, en medio de la tensión política y social que actualmente se vive en Venezuela, en CNN en español hacemos el mayor esfuerzo por garantizar traer a sus pantallas la más balanceada información relacionada a las marchas convocadas este 19 de abril por el gobierno y la oposición política de ese país. Desafortunadamente el gobierno de Venezuela ordenó en el mes de febrero a los proveedores de señal por cable sacar a CNN en español del aire, días después de que emitiéramos una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas. El gobierno acusó entonces a CNN de realizar la que definió como una operación mediática imperial contra su país. En CNN en español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana y continuaremos cumpliendo nuestro compromiso con el público de Venezuela, mostrando lo que está pasando en el país por nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y en enlaces a nuestras noticias, claro, en cnnespañol.com. Cuando regresemos a CNN Dinero, una bomba de tiempo en las manos de Trump cuando la Fed suba la tasa de interés. Eso dice un editorial de Wall Street Journal. Y aquí lo analizamos con Alberto Bernal, jefe estratega para XP Securities, desde Cartagena, Colombia. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Tiempo en las manos de Trump cuando la Fed suba la tasa de interés. Lo analizamos. Y para eso nos vamos con Alberto Bernal, jefe estratega para XP Securities desde Cartagena, Colombia. Bernal, es un gusto tenerte en el programa. Ok, esto lo saqué de un editorial del Wall Street Journal donde básicamente titula La bomba de la deuda de interés que le deja Obama a Trump y que le va a explotar en sus manos. Y ellos citan en un reporte que sacó el Congressional Budget Office, que es esta oficina del Congreso no partidista, que analiza los efectos económicos, digamos, las acciones económicas del Congreso, y sobre el budget hacen un ajuste. Y dice, aumentó en 28 mil millones de dólares, debido en parte, bueno, los 28 mil millones de dólares se debe a que hubo un incremento en el costo de pagar deuda, o sea, el interés, debido a la acción de la Reserva Federal. Entonces viene el Wall Street Journal y dice, esto es una bomba de tiempo, porque cuando la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés, en un nivel de endeudamiento como está Estados Unidos, que está cerca de 20 billones de dólares, el efecto va a ser serio y es una bomba de tiempo para la administración de Trump. ¿Tú lo ves así? Hola Javier, antes de todo muchas gracias por la invitación. Mira, es más, esta misma mañana, antes de estar aquí en Cartagena, estaba dando una charla en Miami para los clientes de Citibank, que es un banco muy amigo nuestro también, y estaba tocando exactamente ese tema que tocas tú, porque la verdad aquí, por ejemplo, mucha gente en el mercado está muy contenta, muy emocionada con la expectativa de la disminución de impuestos que vaya a
a tratar de implementar la administración del presidente Trump. Pero la realidad, Xavier, es que tenemos que ser realistas con la situación. Mira, déjame darte un par de números nomás, porque creo que es muy importante para poner la conversación en términos muy técnicos y muy tecnocráticos. En este momento Estados Unidos gasta el 5.5% del Producto Interno Bruto en salud, ¿cierto? Y la gente todavía en Estados Unidos, el promedio de edad no es tan alto. Lo que dice el Congressional Budget Office, que tú mismo estabas tocando ahorita, es que si no hay cambios en la legislación, digamos, de salud en este país, ese 5.5% se va a volver 9% en aproximadamente 20 años. 9% del PIB, de 5.5 del 9% del PIB. Y como si fuera poco, en este momento el Estados Unidos gasta aproximadamente 5% del Producto Interno, 4.5% del Producto Interno Bruto pagando pensiones en el país. Y si no se cambia, digamos, la edad de retiro y se cambian las reglas del sistema pensional, muy seguramente ese costo se va a subir a niveles de 7.5% del Producto Interno Bruto en 20 años. Lo que quiere decir el Congressional Budget Office es que... Ajá. Qué bueno que lo nombras, Alberto, porque mira, se lo estoy poniendo a la gente en pantalla. Sí, aquí está la proyección del CBO 2017-2027 y dice claramente en su portada que sumando el costo de salud, el costo de seguro social y el costo neto de interés, o sea, el pago que tiene que pagar Estados Unidos, el gobierno federal, en interés por el financiamiento de este gasto, va a pasar muy por encima lo que entra en el gobierno, lo que implica que el déficit va a ser mucho mayor, y eso tiene implicaciones en el costo de financiamiento, en la competencia entre el gobierno queriendo financiar versus la empresa privada, lo que exacerba la situación, porque tienes que la Reserva Federal ahora va a empezar a subir la tasa de interés, y quiero que vean esto, está en la línea, de ver si se puede ver en pantalla. Fíjense la cantidad, el nivel de endeudamiento que está el país. Estamos hablando en 20 billones de dólares. Entonces, yo te pregunto, Alberto, tú eres un tipo que has analizado el tema de deuda, eres un tipo que te especializaste en fixed income. Oye, cuando la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés, eso va a ser negativo, lo que complica aún más venir con una reforma impositiva. Sin duda alguna. Y es una de las razones por las cuales, mira, Xavier, te doy una cosa, otro dato técnico, me disculpo, pero tengo que darlo. Hace 3 semanas el mercado esperaba con 60% de probabilidad de que la Reserva Federal subiera la tasa de interés en junio. Esa probabilidad ya ha bajado a 40%. Y yo personalmente pienso que va a seguir bajando. Lo que te estoy diciendo básicamente es que por esta razón y por otras razones, que es básicamente que el presidente Trump no pudo pasar la ley de salud en Estados Unidos y se está viendo que la reforma tributaria es bastante complicada, yo pienso que la probabilidad hoy en día de que la Fed suba las tasas de interés otra vez en junio es bastante baja. Yo personalmente pienso que solamente la Fed va a subir en septiembre, y no va a volver a subir las tasas en el 2017, y más importante aún, Xavier, no las va a subir en todo el 2018. En otras de las razones por lo que tú estás tocando el tema ahorita, porque el costo del endeudamiento es muy importante y el mercado lo sabe, y los agentes dentro del mercado y los precios de las acciones, etcétera, comienzan a internalizar todas estas realidades dentro de sus precios, razón por la cual se vuelve muy difícil subir la tasa de interés. Entonces yo pienso que Estados Unidos solamente tiene, como cualquier otro país del mundo en este momento, porque esto no es un problema de Estados Unidos nomás, Xavier. Hay un hecho irrefutable. Nos estamos volviendo más viejos. Por más que tú y yo luchemos contra el tiempo, todos los años estamos un poquitico más viejitos. Xavier, eso no hay nada que hacer. Por más que nos cuidemos, por más que tomemos jugos verdes, etcétera, igual nos estamos envejeciendo. Eso es un hecho. Y los niños, los millennials, están teniendo cada vez menos hijos. Y cuando tienen menos hijos, entonces hay menos gente que participa dentro del ingreso del gobierno, razón por la cual la situación fiscal se vuelve mucho más complicada. Entonces yo creo que... Ahora, pero entonces tú... Sí. Pero hay una cosa, Bernal. Si entonces la Reserva Federal, siguiendo tu tesis, decide dejar la tasa de interés baja, estás creando otro problema, mayor incentivo al riesgo. Y ya hemos hablado, ayer incluso lo toqué en el programa, ya se está viendo un sobreinventario en propiedades en multifamily, en viviendas, en apartamentos de lujo.
Entonces ya la agencia, el FDIC, ya está llamándole la atención y la advertencia a los bancos de que ya tienen más de 2 billones de dólares prestados en lo que le llaman commercial real estate, o bienes raíces comerciales. Entonces, por un lado, si tú no bajas la tasa de interés, vas a tener un serio problema, vas a incentivar mayor riesgo y eso nos puede traer otros efectos que ya sabemos, como el caso de la burbuja. Entonces, a la vez vas a seguir aumentando el nivel de la deuda que ya de por sí estamos teniéndolo en casi 20 billones de dólares. O sea, no conviene tampoco dejar la tasa de interés muy baja. No conviene, pero creo que la Reserva Federal solamente tiene una forma de actuar, Xavier, que es si la inflación se incrementa a las velocidades que hace 3 meses estaba pensando la mayoría de los analistas que se iban a incrementar. Pero mira, el Viernes Santo, Xavier, cuando la mayoría de nosotros no estaba trabajando, salió un dato muy importante en Estados Unidos, que fue el Consumer Price Index del mes pasado. Ese número yo personalmente esperaba que fuera a subir 0.1 mensual en marzo. Y ese número, en vez de subir 0.1, cayó 0.1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo incluyo ese número que salió en el modelo que yo tengo para predecir la inflación, que era un número que yo no esperaba, ¿sabes qué me da en este momento el modelo? Que la inflación subyacente en Estados Unidos va a terminar en 1.6. Yo esperaba que iba a terminar en 2.2. Ahora va a terminar en 1.6 el 2017. Y entonces la Reserva Federal se estaba sintiendo más tranquila subiendo las tasas de interés porque la inflación estaba subiendo. Pero parece que la situación está cambiando. La realidad económica es un hecho, esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que pues el mundo está cambiando, las industrias cambian, las industrias emplean menos personas, es más difícil lograr que la gente gane más, son situaciones reales, digamos, no necesariamente pésimas noticias para el mundo ni nada parecido, pero es que simplemente es una realidad diferente. Yo le llamo el mundo menos, el nuevo normal, el mundo menos boyante, es un mundo que simplemente crece menos, porque es la realidad y es lo que nos tenemos que acostumbrarnos a más largo plazo. Mira, la única solución que... Yo nada más lo que le dejo... Alberto, sí, me tengo que ir, pero yo solamente le dejo a la gente este gráfico. Miren cómo la curva ascendente de la deuda en los Estados Unidos sigue incrementando. A la vez se quiere hacer una reforma impositiva, no se quieren atacar los problemas del seguro social, el costo de salud, el costo de incremento de interés, y a la vez se quiere dejar los intereses bajos para seguir incrementando el riesgo. Señores, no pinta nada bien. Alberto Bernal, jefe estratega para XP Security desde Cartagena, Colombia. Como siempre, Alberto, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero. ¿Cómo lidiar con el tema de la credibilidad ante los retos externos e internos en la industria de los medios? Lo vamos a discutir con María Elena Villar, profesora de Comunicaciones y Periodismo de la Florida International University, al volver a The Number One, CNN. Con el tema de la credibilidad ante los retos externos e internos en la industria de medios. Lo analizamos. 2 casos recientes que se han transformado en casos de estudio sobre la ética y las prácticas en el periodismo traen de nuevo esta discusión. Primero, el pasado 12 de abril, el magazine Rolling Stone anunció que llegó a un acuerdo para dar por terminado una demanda sobre la historia de la presunta violación en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. El artículo titulado Rape on Campus relataba la historia de una supuesta violación en una fraternidad. La historia fue desacreditada después que se revelaron graves fallas. Misma fecha, otro caso. La publicación británica Daily Mail publicó una carta donde se retracta y además pide disculpas. Vean ustedes
¿Cuál es el caso? A Déjelo Melania Trump, afuera. la primera dama de Estados Unidos, por cuestionar el trabajo de modelo profesional y publicar alegaciones de que proporcionaba servicios más allá del modelaje. La publicación tendrá que pagar 2,9 millones de dólares según el Wall Street Journal. Errores serios que echan más Afuera, déjelo afuera. al No le debate pe... sobre la credibilidad de los Cristo medios de bendito, comunicación hay en que un estar ambiente sobre los acá. ataques de fake Me está news, por hacer la bulla a forma todo que el los mundo. auspiciantes compran la publicidad, los cambios tecnológicos y los cambios en el consumo. Los cambios tecnológicos han traído la Internet de las cosas y la conectividad, tanto en rapidez como alcance no visto en la historia moderna. Esto le permite al consumidor de contenido, especialmente de noticias, desde las económicas hasta la política, incluso hasta el entretenimiento, como las películas, las series, controlar qué consumen, cómo lo consumen y cuándo lo consumen. Es el mundo de Netflix, de iTunes, de aplicaciones, mensajes de texto y social media. Y también tienes el cambio en el consumo. Escucha esto. Un reporte de Deloitte titulado Encuesta de la Democracia Digital, publicado el pasado marzo, identificó 4 tendencias que están ocurriendo ahora mismo. Primero, cada vez más el consumo se está alejando de la televisión tradicional. Segundo, se está aportando una cultura de hacer más de una cosa a la vez. O sea, mirar series y al mismo tiempo estoy pegado a Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Tercero, la publicidad. En cuanto a la consideración de la publicidad tradicional, los consumidores la están evitando, la bloquean, no la ven o le es irrelevante. Y cuarto, las redes sociales se consideran como un medio de comunicación principal. Entonces, ¿cómo lidiar con el tema de la credibilidad ante los retos externos e internos en la industria de medios? Vamos con María Elena Villar, profesora de Comunicaciones y Periodismo de Florida International University. Villar, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tengo mis notas. Que el fenómeno tú dices que el fenómeno de las noticias falsas se ha convertido en un verdadero problema para el público que consume noticias y también para nosotros como medios. Pero hay algo interesante que tú dices. Primero debemos hacer una distinción dentro de lo que le llaman fake news o noticias falsas. Me gustaría que le explicara. ¿Cuáles son esas distinciones? Bueno, los casos que tú hablaste ahora en la introducción son casos de fallas periodísticas, de momentos que de verdad fueron o errores o negligencia de parte de los periodistas de no hacer bien la investigación, de publicar cosas que eran sencillamente rumores que no estaban verificadas. Y bueno, y resultan ser no ciertas. Y bueno, y en el caso de estas 2 publicaciones se retractaron, que es lo que debería hacer una compañía de medios profesional. Pero luego están los que son completamente inventados, que han habido algunos casos también recientes, que lo hace gente con malicia, con mala intención, para confundir, para difamar, para formar escándalo y alarma, y sobre todo porque ese tipo de noticias se riegan rápidamente por los medios sociales, y entonces toma un tiempo verificar que son falsos, y a veces distraen de lo que realmente son noticias, y a veces, bueno, sencillamente entretienen al que lo estaba tratando de hacer. Y luego está la mala costumbre que hay ahora de llamarle a noticias desagradables que no están en línea con lo que uno opina y decir que son falsas, ¿no? Porque ese es el peligro que ha creado todo esto, que hay noticias que tienen que ver con fallas periodísticas, y si la compañía es seria se retracta una vez eso se demuestra. Pero hay veces que no es que sea falso, es que sencillamente, como ahora, según también estabas diciendo en la introducción, los consumidores de medios consumen aquella información con la que ya están de acuerdo. Hoy en día no es necesario exponerse a mensajes que uno no quiere escuchar. Entonces, al no oír 2 lados de una historia, pues si alguien dice no estoy de acuerdo con eso y además viene de este medio que yo no confío, pues debe ser falso. Y esa es la posición. Ahora, ¿por qué entonces? Pero hay una cosa, Villar, y esta discusión la tuve acá con parte del equipo de CNN, dinero. Porque al final cuando tú publicas algo, ok, tú eres un medio tradicional, tú publicas algo que es incorrecto, es fake news. Es mentira. Tú estás publicando algo que no corroboraste. Entonces, está claro que hay distinciones dentro del fake news, o la noticia, digamos, falsa, que es aquella que es 100% falsa por el único fin de generar
digamos, tráfico por una cuestión de propaganda, lo que sea, pero realmente falsa. Pero también dentro de nuestros medios tradicionales, aunque no hayamos hecho todo el trabajo periodístico, el publicar una información que no fue corroborada y que es falsa, la gente lo cataloga como fake news. Y al final, la credibilidad, porque aquí viene la percepción del consumidor de la información. Está viendo que al final tú me estás diciendo algo que no era cierto, por tanto, es fake news, por eso yo prefiero buscar aquellas fuentes que van más acorde a lo que yo quiero, y al final nos está afectando. Sí, claro, o sea, pero los errores periodísticos siempre pueden suceder y pueden ser, y de nuevo, ahí es donde tenemos que, como consumidores, como público, tenemos que exigirle profesionalismo, tenemos que exigir ética de parte de las compañías que producen noticias y asegurar que el público no va a tolerar periodismo mediocre sin verificar, sin corroborar. El que haya estudiado periodismo, el que esté interesado en el profesionalismo del periodismo, sabe de qué se trata y qué cosa está bien hecho. En el transcurso de hacer periodismo bien hecho pueden ocurrir errores. Hay otro tema, que es que en el caso de la gente famosa, un rumor o un chisme acerca de alguien famoso, desgraciadamente hoy en día califica como noticia. Entonces, hay áreas grises, ¿no? Claro, y eso es diferente a una noticia completamente inventada. Y yo creo que lo importante es que el público vaya determinando esa diferencia y exija y no tolere y no deje pasar periodismo mediocre. Lo que pasa es que también en una sociedad cada vez más rápida, que queremos información inmediata y que nos interesa ver lo primero que vemos sin corroborar, es una oportunidad también para nosotros los medios tradicionales que tenemos ya la infraestructura, de que hacer un mejor trabajo, de cerciorarnos que lo que se está reportando es correcto. Yo creo que podemos hacer mucho más en esta revolución tecnológica. O sea, en vez de ser un reto, nos está abriendo una oportunidad de que la gente venga a nosotros como medios para confiar, debido a que hay mucha información y la gente no está haciendo el trabajo de cerciorarse de que lo que se está publicando es lo correcto. Yo creo que para nosotros es una oportunidad, por eso la credibilidad en todo esto es bien importante. María Elena Villar, es un tema que vamos a seguir discutiendo porque esto no muere. Esto es una de las tendencias globales y es una revolución que nos está obligando a cambiar a todos. Por eso tú vas a ser parte de esta discusión. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, en Brasil, no para de crecer la onda expansiva del caso Odebrecht. Tenemos un reporte especial.